Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la semana 19 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar el repaso revisando obviamente la información principal que hemos desarrollado durante el curso. Vamos a comenzar con la tipología textual DECO. Con el objetivo de estimular el razonamiento en los estudiantes, los textos considerados en la prueba de admisión son de tres tipos: texto mixto, texto dialéctico y texto en inglés. Como ustedes saben, el texto mixto es aquel que conjuga una lectura con una imagen con contenido discontinuo. La imagen pueden ser un cuadro estadístico, una infografía o ilustración o incluso una caricatura o viñeta. En cualquier caso, la comprensión del texto exige el razonamiento de la información que contiene la parte proposicional con la parte visual, ya que estos se hallan articulados entre sí. El modo correcto de abordar el texto mixto es teniendo en cuenta que la parte textual y la imagen conforman una unidad. Asimismo, precisando si en la pregunta se interroga por solo la lectura, solo la imagen o por ambas. El texto dialéctico es el tipo de texto que presenta dos textos argumentativos o potencialmente argumentativos, disidentes en torno a un tema en particular, generando un debate entre las dos posiciones manifiestas. Se debe considerar a ambos textos argumentativos como componentes de uno solo, ya que están articulados por el tema que ha suscitado la discusión entre ellos. Para hallar el tema del debate, tema del texto dialéctico, es capital comprender los argumentos esgrimidos en cada texto. Y ustedes ya saben que como el planteamiento del tema, por lo general, no aparece explícito en el texto, nosotros lo podemos inferir, lo podemos deducir, y para ello vamos a tener que estar bien atentos hacia el inicio, hacia las primeras líneas, en qué momento el autor toma una postura a favor o en contra de algo. Cuando se menciona ese algo, ese qué es justamente el tema del que estamos hablando. Es decir, vamos a poder tener como estrategia hallar el tema que está implícito, no está explícito, a partir de la postura que toma el autor del texto, ¿no? Porque va a tener que decir sobre qué está tomando una postura. Y vamos a ver que lo mismo, bueno, se va a dar en el siguiente texto, ¿no? Pues estamos hablando de dos textos, en este caso, que van a tener un antagonismo, ¿no? Van a tener posturas divergentes sobre el mismo tema que los constituye. Texto en inglés. El texto en inglés considerado en el examen de admisión es de poca extensión, en promedio 100 palabras, y corresponde a nivel básico de este idioma, apuntando sobre todo a la parte léxica y sintáctica. En ese sentido, más que evaluar el dominio del inglés del estudiante, se busca medir en realidad su capacidad inferencial para descifrar la información expuesta. Muy bien, vamos a pasar a desarrollar el repaso en torno a las tipologías de pregunta y vamos a comenzar con la primera tipología que tiene que ver con jerarquía textual. Pues bien, cuando hablamos de jerarquía textual tenemos tres tipos de pregunta. Pero primero debemos tener en cuenta lo que implica la jerarquía textual. Cuando nosotros leemos un texto, este nos ofrece una serie de informaciones, pero vamos a tener en cuenta que no toda la información que se nos está dando tiene la misma jerarquía. ¿Qué significa jerarquía? No tiene la misma importancia.
¿no? Hay alguna información que es más importante que otra y de ahí nace pues la idea principal, las ideas secundarias, ideas terciarias e incluso los otros datos que a veces nos ubican pues como pinceladas o como datos simplemente de complemento. Pues bien, nosotros teniendo en cuenta esto, que todo texto nos entrega información, de diversa jerarquía. En esta tipología que se titula jerarquía textual, en donde tenemos los tres tipos de pregunta más importantes, tiene que ver justamente con ello. Cuando nosotros leemos un texto, debemos estar en la capacidad de jerarquizar la información, diferenciar, ¿no? Es decir, somos capaces de identificar lo principal de lo secundario, de lo terciario y de lo complementario. En ese sentido, la habilidad verbal, la capacidad de comprensión lectura para medir jerarquía textual, se basa en primer orden por saber identificar el tema central, ¿no? Porque hemos dicho que es el tema central la temática que atraviesa todo el contenido del texto. Entonces, el tema central es la frase nominal, medular o palabra clave del texto. Esta vendría a ser la fórmula, ¿no? Si nosotros queremos hallar el tema central, nos preguntamos, para hacerlo más didáctico, práctico o aplicativo, ¿de qué trata el texto? Si nosotros nos preguntamos de qué trata el texto, la respuesta nos lleva a lo que estamos indicando acá, que puede ser la respuesta una frase nominal o en todo caso una palabra, ¿no? Una palabra que aparece en el texto. O sea, respecto a eso se refiere el contenido del texto. Sin embargo, es importante precisar que como estamos, digamos, evaluando en profundidad esa capacidad que nosotros tenemos para diferenciar, discernir, como ustedes han visto, no nos vienen textos en donde nosotros podamos determinar, ¿no? O evaluar dentro de las alternativas palabras, porque eso sería pues un nivel bastante básico o bastante sencillo, ¿no? Entonces se complejiza un poco, ¿no? Evitando de repente este tipo de tipologías, ¿no? Y centrándonos más bien en frase nominal. Es decir, cuando ustedes van a estar evaluando este tipo de preguntas, van a encontrar ahí, pues, no palabras, sino ya expresiones un poco más largas. Bueno, lo que va a ser como respuesta para un tema central es justamente eso, una frase nominal. Es el tema, es la columna vertebral que atraviesa todo el texto. Es de lo que el texto está hablando, se está refiriendo. Luego tenemos la pregunta por idea principal. La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto. Está profundamente relacionado con el tema central. Claro, para que nosotros podamos hallar la idea principal, primero hemos tenido que hallar el tema central, porque la idea principal es lo que se dice del tema central. Entonces, una forma para que nosotros podamos hallar con mayor precisión la idea principal, nos preguntamos qué se dice del tema central. Si nosotros nos preguntamos qué se dice del tema central, nosotros vamos a encontrar que esa respuesta va a poder ser una oración o enunciado. Una oración o enunciado. Entonces ustedes van a estar viendo acá que ya hay algo diferenciado respecto al tema central, ¿no? El tema central es frase nominal y estamos viendo que la idea principal, ¿no? Es una oración o enunciado. Entonces, podríamos tener esa caracterización en la respuesta que nos puede ayudar
por de repente inclusive discriminación. Tenemos luego la pregunta por el resumen. El resumen es la formulación de la idea principal más un compendio breve del contenido global del texto. Exactamente esto es el resumen. El resumen se constituye fundamentalmente en esta fórmula que estamos ubicando acá, ¿no? Es la idea principal más un compendio global o general del texto. Eso es el resumen. Entonces ocurre que ustedes ya han ubicado la idea principal porque esto es un orden, ¿no? Es decir, para hallar el resumen he tenido que hallar la idea principal. ¿Por qué? Porque el resumen comienza con eso. Es decir, lo que nosotros vamos a marcar como resumen o síntesis contiene la idea principal más un compendio breve del contenido global del texto. Eso es importante en el sentido de que se trata de información importante, pero general del texto, no específica. Y hay que tener en cuenta que a veces se nos ponen distractores y podríamos encontrar de repente dos alternativas que comienzan con idea principal, ¿no? Entonces luego estamos de repente contrariados porque decimos de repente hay dos claves o hay un error. No, no es así. En una nos están poniendo una idea principal sumándole una información específica o concreta, ¿no? De repente un ejemplo, de repente una característica de algo que se habla en el texto. Y eso no podría ser, pues, porque estamos diciendo que a la idea principal se le va a sumar, ¿no? Algo global del texto, ¿no? Quédense con esta palabra, algo global, algo general en el texto, no algo específico. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta para que podamos hallar estas respuestas con éxito. Pasamos a la siguiente tipología de preguntas, preguntas por el sentido contextual. Cuando hablamos de preguntas por sentido contextual, estamos hablando del significado de una palabra importante en la lectura sobre la base de una definición o término que pueda reemplazarla adecuadamente. Tanto para sinonimia contextual como para antonimia contextual tenemos que hacer un mismo procedimiento, ¿no? Siempre que tenemos sentido contextual debemos recordar, debemos aclarar, nos están hablando por significado connotativo de la palabra, ¿no? Acuérdense que una palabra tiene significado denotativo. El denotativo es descriptivo, es qué es la palabra y eso lo determina el diccionario. El significado connotativo es un significado subjetivo que lo propone el autor de ese contenido y que nosotros como lectores tenemos que darle un sentido de contexto. Es decir, la palabra que nos ubican en el texto tiene un significado subjetivo de contexto, que eso se lo ha proporcionado, ¿no? En el desarrollo de su contenido el autor. Y nosotros tenemos que saber inferir ese significado. Por lo tanto, acá el procedimiento para todos los casos de sentido contextual es cuando se nos dice la palabra tal, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es su significado contextual? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener bien en claro que no nos están preguntando por el significado de diccionario. Ese es un error en el que todavía siguen cayendo muchos de ustedes, ¿no? Es decir, ven una palabra que es muy común, muy usada y pensamos que se trata de ese
significado denotativo, que de repente lo tenemos muy claro, pero no nos están preguntando por el significado denotativo, sino de contexto. Entonces, el procedimiento es, bueno, despojarnos de esos significados que tenemos relacionados a esa palabra, porque puede ser una palabra muy común, ¿no? Y que nosotros lo usamos en su sentido correcto, ¿no? Pero acá no nos preguntan eso. Entonces, al despojarnos del significado que tenemos de esa palabra, vamos a la lectura para poder descubrir, para poder inferir en el contexto donde está ubicada la pregunta, ¿a qué se refiere? Nosotros vamos a inferir el significado de contexto de esa palabra en negrita, teniendo en cuenta lo que dice antes y teniendo en cuenta lo que dice después. Y quién sabe también en el marco del texto, pero digamos teniendo en cuenta en principio lo que dice antes y lo que dice después. Entonces, eh, a partir de esa inferencia, nosotros vamos a deducir. Pues bien, al deducir, ¿no? El significado, ¿no? De esa palabra, vamos a poder contestar las las preguntas de sinonimia contextual, ¿no? Se refiere a la igualdad semántica que tiene dos o más vocablos, pero solo en el contexto donde se usen. Es decir, puede haber una pregunta donde nos dice, marque el sinónimo contextual de la palabra tal. Pues bien, yo ya hice para todos los casos, es el procedimiento, para todos. Es decir, me voy al texto en blanco, ubico la palabra en negrita, infiero lo que significa y luego busco, ¿no? Voy a la pregunta y busco el sinónimo. Ahí recién busco el sinónimo. Pregunta por antonimia contextual, ¿no? La palabra en negrita determine su antonimia contextual. ¿Qué tengo que hacer? El mismo procedimiento. Me voy a la lectura, ubico la palabra en negrita, infiero qué significa en ese contexto y luego busco el antónimo. Si hacemos ese procedimiento con cuidado, vamos a acertar, ¿no? Fíjense que esta tipología de pregunta es sencilla, en realidad. Es sencilla, requiere concentración para poder inferir, ¿no? Lo que significa una palabra, pues, en esa oración, en ese enunciado. Sin embargo, una cantidad importante de errores ocurre en esta tipología de pregunta. Y acuérdense que esta tipología aparece en todos los textos. Todos los textos, ¿no? Inclusive español, ¿no? Castellano, perdón, inglés, nos presentan significado de contexto. Entonces, hay que hacer el procedimiento siempre. No ganan tiempo porque, repito, no les piden el significado de diccionario. Ahora, es importante precisar también que luego que hacemos el procedimiento, podría ocurrir que ese significado coincida, ¿no? Luego que hemos hecho el proceso de inferencia, coincida con el significado de diccionario. ¿Puede pasar eso? Sí, pero como no puede también y por lo general tampoco coincide siempre. Entonces nosotros no vamos a arriesgarnos. A ustedes les debe haber pasado eso. He hecho el proceso de inferencia, pero resulta que el significado es igual que el denotativo, igual que el del diccionario. ¿Ocurre a veces? Sí, a veces puede ocurrir eso. No hay problema, ¿no? Si yo tengo la seguridad de que haciendo la inferencia el significado es justamente el significado que tiene la palabra, pues bien, marcamos. ¿No? Fíjense que tenemos que hacer ahí, en todo caso, el procedimiento siempre de manera correcta. Consistencia textual. Acá tenemos dos tipologías de pregunta, compatibilidad e incompatibilidad. Compatibilidad. Una idea es consistente, una idea es compatible con el texto si es que reafirma, coincide, va en línea de lo que dice justamente estas ideas en el texto, ¿no? Sin embargo, como habíamos dicho hace un momento, un texto tiene mucha información, ¿no?
Y esta información está jerarquizada en principal, secundaria, terciaria, datos. Pues bien, si bien es cierto, hay mucha información que puede ser compatible o coincidente con lo que nos dice el texto, me refiero a las preguntas, la fórmula para poder marcar con éxito estas preguntas de compatibilidad es, la fórmula nos dice, ¿no? El mayor grado de compatibilidad, ¿no? Se da cuando se reafirma, se valida, se coincide con la idea principal. Entonces, a ustedes les habrá pasado a veces que cuando hemos estado viendo las claves, ¿no? Las alternativas, ¿no? De repente era la alternativa A y ustedes marcaron C y de repente se quedaron en duda, ¿no? Porque en la C también era compatible, ¿no? Con lo que se dice en el texto. Pero, como les decía, a veces es compatibilidad en idea secundaria, en idea terciaria o en otro dato. Y la fórmula acá, ojo, la fórmula es marcar, ¿no? Aquella información que coincida, ¿no? Que reafirme, que valide la idea principal. Esa es. Así tengan la B, que también es compatible, pero en un grado menor, secundaria, de repente la E también es compatible con un dato correcto. Pueden ser compatibles, pero acá manda la idea principal. Luego tenemos lo mismo con la incompatibilidad. Si una idea constituye la negación de alguna otra expresada en el texto o inferida válidamente ante de él, esta resulta incompatible. Es decir, una idea va a ser incompatible cuando niegue o contradiga, ¿no? alguna idea del texto, ¿no? Cuando niegue o contradiga alguna idea del texto. Pero al igual que en el caso anterior, el texto tiene información, ¿no? O de repente idea principal, secundaria, terciaria, ¿no? Entonces, la fórmula acá para hallar incompatibilidad es exactamente igual que la anterior. Es decir, el mayor nivel de incompatibilidad es cuando se niegue o contradiga la idea principal. Así tengan otra alternativa que sea incompatible con otra información. Bueno, esa otra información seguramente es secundaria, es terciaria, es un dato, ¿no? Manda idea principal. Ustedes recordarán que cuando hemos comenzado el curso, ¿no? Porque prácticamente en las últimas semanas recién se desarrolla las tipologías de texto por la organización del sílabo. Bueno, les decía, ¿no? Como ayuda, era de que, y eso queda como fórmula, como recomendación que les doy, ¿no? Cuando estamos resolviendo, ¿no? alguna pregunta y estamos en duda, porque eso nos ocurre, estoy entre, ¿no? entre dos alternativas, ¿no? Discriminen pensando en función del tema y la idea principal. De esas dos alternativas, pregúntense cuál tiene que ver con el tema o la idea principal y esa seguramente será. A no ser que haya o que esa pregunta sea específica, pues, ¿no? Porque a veces tenemos preguntas que nos dicen en el gráfico, es decir, no nos preguntan de algo integral del texto, sino nos dicen en el gráfico, ¿no? O sea, se están refiriendo a algo puntual. O de repente nos dice en el tercer párrafo o en la parte final del texto, entonces tampoco se están refiriendo a todo el contenido, sino en algo mucho más particular. Pero bien, en esencia, vamos a ver que tanto compatibilidad e incompatibilidad lo rige la idea principal. Ahora, por lo tanto, cuando hablamos de incompatibilidad, no va a ser incompatible cuando tenemos una alternativa que hable de otro tema, ¿no? Que eso puede ser un distractor. Es decir, el texto trata de frutas,
todas las alternativas son de frutas y hay una de las alternativas que habla de verduras y nosotros decimos, ah, esa es incompatible. No, pues esa no es incompatible, ¿no? Porque lo incompatible es aquello que niega o contradice la idea principal. Entonces hay que tener mucho cuidado en este caso con los distractores. Pasamos a la siguiente tipología, inferencias. La inferencia es la operación cognitiva que consiste en obtener una conclusión determinada a partir de un conjunto de premisas. Eso es, cuando yo hago una inferencia, la inferencia es una deducción, pero la deducción se ciñe a lo que dice el texto, se ciñe a las premisas, se ciñe a los datos del texto que estoy leyendo, ¿no? Y nosotros vamos a deducir. Cuando nosotros hablamos de deducir, de inferir, lo que estamos haciendo es hacer explícito lo que el autor no hizo explícito en su contenido, ¿no? Ustedes ya saben, a veces por economía del lenguaje, ¿no? Bueno, los autores no precisan con todas sus letras algo porque nos están dando otros datos, ¿no? Que válidamente pues pueden servir para que nosotros hagamos ese proceso de inferencia. Entonces, la inferencia la hacemos nosotros y no es otra cosa que la deducción que hacemos a partir de la información del texto, de las premisas del texto. Y lo que vamos a hacer es cerrar esa laguna, ese espacio que el autor del texto no cerró, no lo dijo con todas sus letras, pero dejó señas, ¿no? Dejó información que permite que nosotros podamos deducir algo. Entonces, por eso la deducción consiste en hacer explícita algo que el autor lo dijo entre líneas, ¿no? Y que lo deducimos a partir de información también, entonces, que está en el texto. Acá tenemos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De premisas. En la inferencia, todo cusqueño es peruano, Darí es cusqueño, por lo tanto, se infiere necesariamente que Darío es peruano, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que hay algunas inferencias, ¿no? Que pueden tener como resultado una conclusión lógica a partir de las premisas en cuanto a procesamiento, pero cuestionable si nosotros analizamos el procedimiento, ¿no? Ustedes recordarán que esa sesión la tuvimos. Y la última semana hemos visto la categoría de extrapolación, ¿no? Consiste en una lectura metatextual en la medida en que se presenta una condición que va más allá del texto. Eso es lo metatextual, ¿no? Nos hablan de un tema y la pregunta va más allá de esa narrativa que nos presenta. Y así tenemos la extrapolación cognitiva, que puede adoptar la forma de una oposición respecto del pensamiento del autor. Claro, en una pregunta de extrapolación cognitiva, la pregunta hace un cambio radical en la información del texto. Léase idea principal, ¿no? Y entonces, a partir de ese cambio radical, tenemos que nosotros, a la hora de marcar, establecer la consecuencia, el efecto. Cuando hablamos de extrapolación referencial, puede situar el texto en una nueva situación no descrita ni planteada en el esquema textual y se predice la consecuencia de tal operación. Igualmente, leemos el texto, ubicamos lo esencial y seguramente en la pregunta que nos formulan, eso esencial del texto que hemos leído lo aplican a otra época, a otro contexto, a otra situación y tenemos que, en todo caso, determinar también las consecuencias de tal operación. Muy bien, vamos a ver entonces a continuación la separata con la aplicación. Un momento, por favor.
Hola chicos, ¿me están escuchando? Así, ya los vi. Muy bien, entonces estamos acá en la separata ya, tenemos el primer texto, texto uno. Vamos por favor resolviendo. Adelante.
Muy bien, vamos viendo las respuestas. Pregunta 1, ¿qué tema medular desarrolla el autor del texto? A ver, ¿alguna propuesta? ¿La B? Muy bien, alternativa B de bueno. La investigación sobre la viabilidad anatómica de realizar el águila de sangre. Ujú. Muy bien, pregunta número 2. En el texto, la palabra importantes puede ser reemplazada por, ¿La? a ver, revisamos, por favor. Sería en este caso mortíferos. ¿Sí? Al señalar riesgos importantes, se refiere a que sean muy perjudiciales o mortíferos. Por eso tenemos alternativa D de dado. Pregunta número 3. Según el estudio referido en el texto, es incorrecto plantear que durante el ritual águila de sangre la víctima haya. ¿La C? Muy bien, padecido incisiones en su tórax y abdomen. Efectivamente, esto es incorrecto, ya que el autor señala que era un ritual boca abajo, por lo que es imposible pues cortar el abdomen, ¿no? Por eso sería C. Muy bien. Pregunta número 4. Se desprende del texto que el procedimiento del ritual águila de sangre. ¿La E? A ver, revisamos un poquito. Sería en este caso dado. Era una ejecución que implicó un daño corporal multisistémico, ¿no? Y es que diversos órganos eran afectados durante el ritual, por lo que varios sistemas pues quedaban comprometidos por severos daños. Pregunta 5. Si los guerreros medievales hubieran contado con conocimientos anatómicos avanzados y herramientas especializadas, entonces habrían.
sería alternativa sería respuesta E. Llevado a cabo el águila de sangre, aunque todavía con dificultades. Fíjense, aquí el autor señala que aún con herramientas y conocimientos, la realización del ritual habría sido muy difícil, ¿no? Por lo que los guerreros habrían tenido las mismas limitaciones. Por eso tenemos alternativa E. Muy bien, vamos entonces ahora avanzando al siguiente texto y comenzamos entonces la lectura y desarrollo. Adelante, chicos.
Muy bien. Pregunta uno. Sustancialmente, ¿qué sostiene el autor del texto? A ver, pregunta uno. Sustancialmente, ¿qué sostiene el autor de del texto? A ver, respuesta a la pregunta uno, chicos. La respuesta es C. Un traidor en política es cuando se excede en la confianza. Vemos acá que el autor se centra en mostrar, ¿no?, que el político traidor lo cataloga como alguien que abusa efectivamente de la confianza. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con lo expresado en el texto? Respuesta para la pregunta 2, chicos. Incompatibilidad. La respuesta es B de bueno. El autor considera que la corrupción política no siempre implica abuso de confianza. Bueno, esto es totalmente incompatible por lo que hemos respondido en la pregunta uno. Para el autor, la corrupción es un acto de traición, es decir, un abuso de confianza. Vamos a la pregunta 3. ¿Se puede inferir del texto respecto a la percepción general de la ciudadanía sobre los políticos que...
Se puede inferir del texto respecto a la percepción general de la ciudadanía sobre los políticos que la respuesta sería alternativa C. Los ciudadanos no siempre establecen vínculos emocionales con los políticos. Y es que como no todos tienen una relación densa con los políticos, es fácil determinar pues que no se forman vínculos emocionales siempre. Por eso tenemos respuesta C. En la pregunta número 4 nos dice, extrapolación, si en el futuro la UE volviera a demostrar ineficacia en una crisis sanitaria, el autor probablemente respuesta para la pregunta 4 sería en este caso alternativa C. Consideraría natural que la ciudadanía cambiara su voto. Efectivamente, el autor vería como algo normal el cambio de voto debido a la continuidad justamente de la ineficiencia. Última pregunta, nos dice, en el texto la palabra aboca denota, ojo que nos dice denota, no dice connota. La respuesta sería alternativa A, la conclusión de una situación. Efectivamente, el autor se refiere al planteamiento de una conclusión respecto de las acciones de la Comisión Europea. Muy bien, vamos a continuación entonces al texto siguiente, texto 3. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, la idea principal del texto es que... A ver, ¿cuál es la idea principal del texto? A ver, chicos, ¿qué marcaron? Bueno, para esta primera pregunta, la respuesta es E. Las mujeres guerreras del medioevo están siendo redescubiertas y revaloradas para una comprensión histórica más equitativa. Efectivamente, el autor desarrolla principalmente el rol de las mujeres guerreras medievales para generar una comprensión equitativa en la historia. Pregunta número 2 nos dice, en el texto el adjetivo anecdótico tiene el sentido de, a ver, adjetivo anecdótico tiene el sentido de, sería alternativa. Alternativa C, tangencial. Y es que anecdótico en el texto hace referencia a algo que es insustancial, ¿no? O marginal. Por eso tenemos alternativa C. En la pregunta 3, ¿es incongruente aseverar que algún personaje histórico femenino de la Edad Media, como Juana de Arco, a ver, ¿cuál sería incongruente? Tendríamos alternativa C. Destacó por su abierta oposición al dominio masculino. Bueno, la C es incongruente, ¿no? Porque ninguna se opuso al dominio masculino, sino que ocupaban ciertas posiciones por ausencia de los varones, ¿no? Por eso tenemos la C. En la pregunta 4 nos dice, a partir del texto y la imagen es factible inferir que las mujeres en Edad Media, la respuesta sería alternativa D.
no tuvieron una imagen unívoca, pues también participaron o participaban en política y guerras, ¿no? Efectivamente, la imagen muestra a dos mujeres en acciones distintas y sumada a la información del texto, bueno, se deduce que no tenían un solo rol, por lo que su imagen pues es variada. Pregunta número 5. Si los historiadores mantuvieran un enfoque tradicional y prejuicioso respecto de la participación del género femenino en la Edad Media, entonces, alternativa A, permanecería una visión pues falseada de las mujeres. Y es que continuar con ello haría que se mantenga esta visión distorsionada que ha prevalecido a lo largo de la historia. Muy bien, vamos entonces ahora al siguiente texto. Tenemos, ok, texto número 4. Adelante, chicos.
chicos, vamos a ir dando las claves de este texto 4. Tomen nota, por favor, para que luego validen. Pregunta 1, avión. 2, casa. 3, avión. 4, avión. 5, enano. 6, casa. 7, dado. 8, dado. Luego tenemos el passage one, texto en inglés. Estas son las claves. Pregunta 1, enano. 2, avión. 3, casa. 4, avión. 5, bueno. Passage 2, texto en inglés. Pregunta 1, casa. 2, casa. 3, bueno. 4, dado. Y 5, avión. Muy bien, chicos, de esta forma estamos cerrando el curso de habilidad verbal. Espero que les haya servido la información entregada. Les deseo a ustedes la mejor de la suerte en el examen de la en el examen de admisión y cualquiera sea el resultado, ¿no? En uno o en otro examen, ¿no? Es un proceso de formación, ¿no? Postulan o compiten bastantes personas, entonces nunca desmayen en el logro de su objetivo, que en este caso, bueno, es ser un profesional. Les deseo la mejor de las suertes y bueno, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Fuerte abrazo. Suerte.